Hernando de Soto, un placer tenerlo por aquí. Gracias por venir. Muchas gracias, Cristian. A ver, arranquemos con justamente el comunicado del 28 de abril. Señor de Soto, por favor. ¿Qué es lo que se pretende con ambos candidatos? ¿Cuál es un poco la posición de Hernando de Soto de cara a esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Bueno, mi preocupación ha sido un cambio de la situación radicalmente. Por ejemplo, tú recordarás que durante la primera vuelta la prensa de afuera no será muy favorable. Te he traído acá extractos de la prensa internacional sobre las elecciones peruanas en segunda vuelta. Tienes Le Figaro de Francia, periódico de derecha, tienes The Washington Post, que es el periódico, por supuesto, generalmente de izquierda o progresista. Tienes, por otro lado, el Figaro derecho, tienes el New York Times. Quiero que lo muestres acá porque, a ver, te voy a decir lo que te muestro. ¿no? La democracia peruana que no está descarrilado, dejando a los votantes atrapados en dos extremos. Claro, pero lo importante de todos estos artículos que te digo es que todos ellos favorecen al candidato Castilla. ¿Por qué? Dicen que es el candidato progresista, que es el candidato de tez indígena, y dicen que más bien lo que viene del lado de Fuerza Popular es un retorno a lo que se llamaba la dictadura, la corrupción, y a mí me preocupa muchísimo eso porque eso no refleja la realidad. Entonces la primera cosa que está ocurriendo es de que en el exterior, si Keiko entra, ¿no es cierto?, y llega el 28 de julio, el 29 de julio está, si es que no se hace algo, está en problemas. Hay que poder la gente darse cuenta qué es lo que representa. Y por otro lado, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, tienen que saber que quien sea, y ya veremos quién es, el señor Castillo, él está entrampado dentro de un partido que es marxista-leninista, y eso no tiene salida posible porque el marxismo-leninismo es un retorno a un pasado que es totalmente improductivo y nos lleva a la miseria y nos lleva a la pobreza y por supuesto a la dictadura. Quiero entender bien, entonces, desde tu punto de vista, yo recuerdo haber leído, claro, The Wall Street Journal, The New York Times también, pero ¿te parece que la mirada que tiene los medios internacionales de cara al Perú es que una mejor opción es Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori? Claro, porque la visión que existe sobre nuestros países de Sudamérica y por supuesto el Caribe es que somos una especie de Sudáfrica solapa. En otras palabras, que en el fondo dicen ser economías liberales de mercado, pero en la realidad, como Sudáfrica, todos somos iguales, pero una persona de extracto árabe, una persona de extracto zulu o lo que sea, no podía ni ir a la playa, no podía formar una empresa, vivían en barrios cuyos títulos de propiedad no daban acceso al crédito y capital, y en el fondo no era una economía social de mercado, era una economía de mercado en la cual existe una clase privilegiada, la cuarta parte, la tercera parte de la población, y eso es la manera que tienen de ver a nosotros, ¿no? Son los conquistadores que todavía, o los migrantes italianos o alemanes, que todavía ejercen una influencia, y la ilusión de los peruanos de creer que basta de declarar que una economía es libre sin crear los pasos que son necesarios, los ascensores que son deliberados y que consisten en dar derechos concretos y mecanismos específicos que permiten que todo el mundo acceda al capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El comunismo no es otra cosa que una manera estatista de crear inclusión. Si el capitalismo no crea los mecanismos específicos para lograr esa inclusión de la cual habló su papá, Alberto Fujimori, de la cual ella se comprometió también en 2016, esa inclusión no se produce y por lo tanto vamos a tener una prensa internacional que tendrá su efecto sobre el Perú y sobre lo que pasa a partir del 29 de julio, que puede ser desastrosa para el Perú. Pero cuando ha dicho que finalmente no la izquierda, el comunismo, ¿no? Genera efectivamente inclusión, una manera estatista de generar inclusión, ¿en verdad lo hace o así lo anuncia hasta que finalmente se manifiesta como un fracaso y genera menos inclusión aún? Pero no es que se empobrece todo el mundo. Habrá una Entonces es una falacia. Puede ser una falacia, pero por lo menos lo que dice también la gente de Perú Libre es sí, pero les vamos a quitar los privilegios, les vamos a quitar esto, vamos a nacionalizar lo que consideramos que son monopolios o oligopolios,
Y el pueblo quiere ver igualdad de oportunidad. Y lo que yo estoy diciendo es que al margen de lo que dice el comunismo, que yo he criticado, como tú sabes, con todos mis libros, he luchado contra el Sendero Luminoso desde que hace 35 años. El problema no es si fracasa o no fracasa, que es lo que nosotros estamos tratando de ilustrar. El problema es que puede ganar las elecciones y entrar legítimamente al gobierno. Y de ahí para adelante existen las obras de Lenin que dicen cómo tú entras con una minoría y gradualmente le echas la culpa a la mayoría y vas tomando el poder a pequeños pasos. Déjame entonces ir a una columna que escribe el día viernes Jaime Altau, La falacia de Hernando, y él justamente plantea, es igual de peligroso ese, de alguna manera, ese capitalismo sin inclusión que plantea Keiko Fujimori, igual al marxismo-leninismo. ¿Es el mismo grado de riesgo para el país, Hernando? Por supuesto que no, son diferentes grados de riesgo. Yo estoy totalmente a favor de una economía de mercado, pero lo que yo digo es que si el 29 de julio no nos encontramos con los mecanismos de inclusión, y si los países desarrollados donde viene el capital, la tecnología, donde van nuestras exportaciones, donde vienen nuestras importaciones, no tienen simpatía con el régimen elegido en el Perú, gradualmente los que perdieron en elecciones, digamos que esos son la gente del partido ¿cómo se llama? De Pedro Castillo. De Pedro Okay. Cerrón, eventualmente lo que va a pasar es que no te olvides, aunque tengan solamente el 40%, imagínate que son realmente totalmente derrotados, 40-48% no tendrán el control del Ejecutivo, no tendrán el control del Legislativo, pero tienen una masa que nunca ha existido en el Perú, no es un grupo de senderistas, de terroristas, una masa que está orientada día tras día con todas las fuerzas y los mecanismos del Estado para ir poco a poco dominando con la calle. No te olvides que en la América Latina la calle es más fuerte que el Congreso o que el Ejecutivo. Por eso lo que digo yo, que es muy importante, ahora tenemos solamente una candidata que representa las ideas modernas, que es Keiko. Pero Keiko no basta que represente las ideas modernas, tiene que crear la escalera para la inclusión, cosa que cuando fue elegida en el 2016 no hizo, cosa que no es fácil hacerlo. Se necesita un programa y por eso te he traído los 5 volúmenes del programa. No es cuestión de decir somos abiertos, hay que crear un programa para incluir más poderoso que el que tienen los comunistas. O si no, 1, las posibilidades de ganar son menos, y 2, si se gana, las posibilidades de verdaderamente abrir la economía para los más pobres han disminuido enormemente. ¿Qué quiere hacer Hernando de Soto entonces de cara finalmente a quien se eligió presidente? Hay algunas críticas que, digamos, es un afán de protagonismo, pero ahora me lo comentabas, tú quieres finalmente hacer algo más de... Y lo habías puesto en tu comunicado, ¿no? Que finalmente ambos candidatos no estuvieron tan de acuerdo, pero tú hablabas, la intervención de 4 organismos internacionales representados por 3 prestigiosos jefes de Estado. Ambos candidatos se han mostrado en contra de eso, pero ¿cuál es esa intención de Hernando de Soto y por qué? Yo te voy a decir, en primer lugar, se equivocan los 2 candidatos de creer que esto es un problema solamente de soberanía local. Cuando se trató de ver de qué manera se insertaba el Perú al sistema financiero internacional, donde yo lo acompañé al presidente Fujimori, utilizamos al Fondo Monetario Internacional, utilizamos al Banco Mundial, sin los cuales no se hacía. Cuando se trató de resolver el problema del aislamiento de nuevo del Perú a raíz del 5 de abril, ¿no es cierto?, lo que se hizo es se apeló a la OEA, a 30 otros países, para poder salir de eso. Cuando se trató de reclamar nuestras aguas territoriales de Chile, se acudió a la Corte Internacional. Entonces el orden internacional, el orden legal internacional. No hay manera de escaparse de eso. Sin eso, somos una economía global dentro del cual el Perú es la tercera parte del 1%. ¿Qué voy a hacer al respecto? En primer lugar, le hemos dado libertad a todas las personas, además de siempre la han tenido, pero el partido ha tomado la decisión de Avanza País de darle a todas las personas, Comité Ejecutivo Nacional, congresistas, pacto social y votantes, y ya que lo están reclamando, el absoluto derecho a votar como quieren, y probablemente la mayor parte lejos va a votar para Keiko Fujimori. De hecho, tus candidatos al Congreso, los que han sido elegidos, ya anunciaron también. Francisco Tudela también. Absolutamente. Eso lo tienes claro. Eso lo absolutamente claro, por supuesto. Y todas las personas, también el pacto de gobernabilidad, sin lugar a dudas, el 100% va a votar en ese sentido. Ahora, lo que yo pienso hacer es la cosa siguiente. Yo pienso decir que personalmente yo voy a votar para Keiko por lo que he visto durante el debate, por las reticencias que había comenzado
en el camino que había comenzado Pedro y que después ya desistió, lo que tú has hecho notar en tu presentación, pero con mis reservas. Perdón. Y voy a ejercer mis reservas y mi derecho a presionar, si es que va a tomar tiempo o no va a tomar tiempo, a Fuerza Popular a integrar todo lo que ellos ya aprobaron desde los 1990, pero no hicieron, que es cómo incluir al sector popular, llámese informal o lo que tú quieras, a la economía, porque es la única manera que le vamos a ganar a largo plazo y a corto plazo al marxismo-leninismo representado por el partido, por Pedro Castillo. No, perdón, no por Pedro Castillo. Por Vladimir Cerrón, de eso vamos a hablar justamente ahora. Correcto. Pero entonces, Hernando de Soto le da su voto a Keiko Fujimori. Sí, pero también voy a hacer otra cosa. Acabo de acordar con las personas de mi plancha de gobernabilidad, incluyendo a los generales Miyashiro y al general Williams, sí, ambos de los cuales son héroes en la guerra contra Sendero Luminoso, de ir ahora a Washington. Tengo 4 de las más grandes fundaciones del Partido Republicano, las otras del Partido Demócrata, que están organizando la conferencia para conversar con la Casa Blanca, con el Congreso de los Estados Unidos y alertarlos a lo que está pasando en el Perú, para ayudarme a mí a ejercer la presión sobre los 2 candidatos, pero especialmente por Keiko, ya que estoy votando para ella, para que cumpla con sus promesas de crear la inclusión. No es cuestión de decir, pero tenemos libertad. La libertad no basta. Si tú el Perú es una África solapa, repito, sí, puedes tú decir que hay libertad, pero si no dejas que utilicen los baños públicos la gente de raza negra, si no dejas que utilicen su propiedad para conseguir crédito, eso no es libertad. Hay que incluir esa parte del programa y en ese momento, evidentemente, yo voy a cambiar de actitud. Porque... ¿Cómo sería tu cambio de actitud respecto de qué? Si digamos, ya nos anunciaste que votarás por Keiko, pero quieres ir por más y quieres lograr compromisos de Keiko. Yo estoy saliendo al exterior con los héroes de lucha contra Sendero Luminoso para explicarles todo lo que yo te estoy diciendo ahora en el exterior. Primero en los Estados Unidos, en Norteamérica. Por otro lado, en Europa. 1, el peligro del marxismo-leninismo, si es que el señor Castillo no se libera de ellos. Y por otro lado, el hecho de que tienen que revalorizar su relación contra Keiko, porque no representa solamente el pasado, sino va a representar a una buena parte de la población. En otras palabras, yo entro a luchar, yo sigo en campaña. Tú sigues en campaña. Sigo en campaña a favor de mis ideales. No, las campañas no solamente tienen que ver con votos. Perdón, entonces, votas por Keiko Fujimori y tus ideales quisieras que sean aplicados por Keiko Fujimori y esa va a ser justamente la campaña que estás realizando. ¿Cómo? Yo te lo pregunté hace mucho tiempo en la primera entrevista que tuvimos acá, si es que finalmente tú preferirías ganar o que alguien aplique tus propuestas, tus planes. ¿Eso es lo que pretenderías con Keiko? Pero claro, lo que está ocurriendo es esto. Si yo voy a defender la economía de mercado, a la cual está más cercana a Keiko, ¿cómo voy a yo defender su capacidad de entrar en una economía social de mercado si digo que no voto por ella? Entonces estoy forzado por las circunstancias a decir, mire, yo voto por ella, pero no estoy satisfecho. Quiero ejercer mi derecho personal, no como líder de un partido político, para convencerla, presionarla a ella y a su gente de que hagan verdaderamente una economía de mercado, inclusive que no la tenemos en el Perú. Una MIPE, los pequeños mineros informales o que sean los 8 gremios, ninguno de ellos tiene los mismos derechos que las personas del sector formal. Tienen que tenerlo o si no va a ganar la inclusión comunista, que como tú dices no lleva nada, y vamos a sacrificar la posibilidad de ser un gran país capitalista pero popular. En esa línea, Rosa María Palacios escribía que justamente es un tipo de capitalismo popular la propuesta, o podría ser el inicio de un capitalismo popular, cosa que tú también mencionas, la propuesta de Keiko Fujimori plantea ayer en el debate de dar el 40% del canon minero directamente a los ciudadanos de esa región. ¿Van por ahí las balas o te parece eso algo de populista, pero no necesariamente las reformas que tú planteas? No es capitalismo. Capitalismo es dar el derecho a la gente con su trabajo a acumular capital para que ellos que han recibido la oportunidad no le deban nada al Estado. Lo que crea esto es una dependencia sobre quién va a ser el gobierno regional o quién va a estar en Lima y vamos a comenzar con el mercantilismo. ¿No te gusta esa propuesta entonces? ¿Es asistencialismo más que capitalismo popular? Me parece que su intención es la mejor del mundo, pero ahí quien le ha diseñado este programa no sabe lo que es capitalismo. Capitalismo no es distribuir pescado, sino distribuir cañas para pescar.
De hecho, Jorge Vaca también escribió, ¿no? Lo conversábamos, El capitalismo popular de Hernando Jorge Vaca, y claro, lo que plantea es que el programa de Fuerza Popular está muy cercano a lo que tú planteas, pero que incluso de lo que tú propones, pues faltan algunas patas de la mesa que él te reseña. Sí. ¿Has leído el artículo? He leído el artículo. Me parece que es como que evidentemente lo que él está diciendo es que el espíritu de Fuerza Popular lo es. Pero yo lo que le estoy diciendo es la cosa siguiente. Yo conozco el sector informal. Sé que hay, yo te he presentado 5 volúmenes, 1.495 normas que claramente impiden a los pobres del Perú acceder al capital. 1.495. No es una cosa que se me ocurrió un fin de semana para que me la publiquen el siguiente. Tengo el mecanismo para llegar ahí. En otras palabras, es la misma cosa, ¿no? Yo quiero hacer la paroscopía, quiero hacer una operación a alguien, pero no tengo el aparato, los mecanismos, ni soy cirujano, ni sé abrir el cuerpo, ni sé detectar un cáncer, ni sé sacarlo y coser al paciente nuevo. Esto es cómo hacerlo, no sencillamente decir que uno quiere hacerlo. Si fuera cierto que basta una restauración de lo que existía antes de la pandemia, entonces ya seríamos todos por formales, pero seguimos siendo más informales que nunca. ¿Pones a disposición tu plan y tus propuestas a la candidata Keiko Fujimori? Es parte justamente de lo que nos has anunciado, le das tu voto, pero justamente quieres ir por más y quisieras que se apliquen esas 4.400 normas que tienen que darse. Que las que hay que darse y eliminar, pero la cosa que, o más bien en muchos casos, destrabarlas. Esta palabra sí la recoge. O sea, destrabar finalmente es eliminar. Es eliminar y en algunos casos construir. Trabas burocráticos y construir los mecanismos para tener las credenciales de llegar a los mercados internacionales. ¿Y por qué razón digo que voy a votar por ella? No porque he cedido 1 centímetro, sino cómo puedo salir y limpiarle la cara al partido de centro derecha si es que no cambiamos la opinión en las capitales del mundo occidental que dicen que el otro es favorito. Quiere decir que están ciegos. Lo que pasa es que, claro, me llama la atención. Leíste a Jaime Altausi el día viernes porque él dice, y podría pedirle a Hernando de Soto que diseñe un plan para ese fin, siempre y cuando éste reconozca que en esta elección hay un solo gran peligro. Por ahí van las balas. No. Un gobierno de economía social, un gobierno de economía de mercado que el 29 de julio no tiene la respuesta, está invitado a que el derrotado tome el poder dentro de unos cuantos meses. ¿Por qué el cambio? Y ahora te quiero preguntar justamente por el debate. Digamos, mandaste también unos comunicados claros, ¿no? Yo no me he reunido con Pedro Castillo para darle mi apoyo, pero claro, ahora lo has aclarado, pero mucha gente decía, pero ¿por qué no le da justamente el apoyo a Keiko Fujimori? Ahora finalmente lo haces. Pero, ¿qué cambió? ¿Cambió algo ayer en el debate? Es decir, tú dijiste en una entrevista con Beto Ortiz, he visto una cierta flexibilidad del candidato Castillo. Esa flexibilidad se evaporó ayer durante el debate, que estuvo mucho más cercano nuevamente a lo que plantea Perú Libre de Vladimir Cerrón, el marxismo-leninismo. Lo acabas de decir, efectivamente, cuando yo me reuní, como tú sabes, con él, es público y notorio, en Máncora, ¿no? La reunión que tuvimos hace 3, 4 días, en ese momento él sale y da un discurso desde una azotea o desde un balcón, y comienza a utilizar el lenguaje de economía de mercado. Yo estoy a favor de la empresa, yo no soy comunista, esto. Durante el debate de ayer, eso cambia. Eso a mí también me impulsa. Cuando agarro la prensa y comienzo a analizarla durante las últimas 24 horas, de que el ciudadano que tiene que votar para tener un buen voto tiene que estar informado, porque un voto no es otra cosa que el manifiesto de su opinión, y le están ganando la opinión en el extranjero y por lo tanto van a tener una influencia nacional la prensa extranjera y los gobiernos extranjeros. Esto es una cosa que yo pienso aclarar con o sin Keiko. Yo voy a salir al extranjero y decir cómo son las cosas acá, porque tengo muy claro los peligros del marxismo-leninismo. ¿Qué vas a decir de Pedro Castillo entonces? Y nuevamente la pregunta, ¿te parece que ha sido nuevamente tomosa? ¿Te parece que fue una pose la que tuvo contigo ese día en Máncora y que en verdad él está mucho más cerca al marxismo-leninismo de Vladimir Cerrón? No soy un vidente, no soy un psiquiatra, pero lo que te puedo decir es la cosa siguiente, que nadie puede prever el futuro, pero lo que yo voy a tratar de hacer es definitivamente cambiar el futuro. Entonces no es una cuestión si confío o no, creo que es mi deber no solamente que triunfe la economía social de mercado, sino tener una izquierda en el Perú que ya no es la izquierda tradicional, díscola, fragmentada, ya es una izquierda detrás de un candidato con mucho carisma, y yo conozco demasiados casos en la historia del mundo que cuando se producen esos puntos de quiebre en la historia,
pueden agarrar todo un sistema de bolcheviques, es decir, de socialistas que son minorías pero radicales, y se convierten en minoría sencillamente por haber obtenido puntos específicos de poder en el Estado que ellos quieren tomar. Pero eso es interesante, Hernando, porque ahora estás hablando de bastantes más cosas de las que únicamente habías esbozado en tu comunicado. Es decir, hablas también de temas democráticos, es decir, lo que Pedro Castillo había anunciado. Hay una columna muy interesante de Eduardo Arial que justamente habla, sí hay un Castillo autoritario. Él lo había dicho, disolver el Tribunal Constitucional, la posibilidad del Congreso, Asamblea Constituyente. Eso no lo mencionabas inicialmente y te centrabas mucho más en la economía. Eso también ha surgido, es decir, la posibilidad de que la democracia desaparezca con un eventual gobierno de Perú Libre? Claro que sí, pero no te olvides, fue para un comunicado, para que tú me lo leas, lo tengo que sacar en una página, porque si lo saco en mis 100 páginas, 200 páginas habituales, nadie te lee, pues yo sé que los libros como estos toman años en viajar. Un comunicado ya viajó en unas cuantas horas, pero el hecho es que siempre nosotros hemos dicho, el final de mi libro, El Misterio de Capital, que tiene que ver sobre el Perú, he dicho, bueno, estamos en el año 2001, es decir, hace 20 años. Todo el mundo está contento porque el Perú tiene unos niveles de crecimiento, pero llamo ese último capítulo el fantasma de Marx. Si nosotros no incluimos a esas 2/3 partes de la población en una economía de mercado, que ahora por supuesto se nota sobre todo por la pandemia, que nos ha separado enormemente más, va a regresar Marx y con fuerza. Cada vez que yo he dicho en un programa de televisión, antes de lo que tú abrieras los tuyos, y lo he dicho, se han burlado de mí, han dicho, Sendero acabó, ¿qué pasa? Estás viviendo los años 90. Yo diría, las ideas no mueren, tienen una estructura de convencimiento que si bien ha hecho 17 años de cárcel, 25 años de cárcel, hay gente que sigue pensando que si el capitalismo no logra crear igualdad, la tendencia va a ser a crear los movimientos que hoy día vemos nacer, pero los vemos nacer hace 20, 30 días, o si tú quieres 50. Anteriormente yo ni sabía que existía este partido, yo no tenía la menor idea quién era Pedro, y hoy día, por eso el análisis es tan rápido, recién nos damos cuenta que ese resentimiento se ha vuelto en odio y que hay una enorme cantidad de personas que ya no preguntan si es comunista o no. Lo que quiere es igualdad frente a la ley y oportunidades, porque está viendo que la misma pandemia discrimina contra ellos. Personas que viven en 1 o 2 cuartos se contagian más rápido que los que viven en 7 cuartos. 2 preguntas finales. ¿Crees lograr finalmente que Keiko pueda incluir esta inclusión en su programa? Y 2, si es que tú estarías a ayudarla con ello. Yo sé que cruzas los dedos, pero como tú dijiste, se trata mucho más de tener fe o de un tema de esperanza. Se trata Estoy de poder ejerciendo cambiar. toda la presión que tengo. He puesto por lo menos 3 embajadores para que me entiendan. Ok, pero esa es en la parte exterior. Pero si es que Keiko te convocase, ¿tú aceptarías un cargo para justamente llevar a cabo esas propuestas? Y la respuesta no es cargo. Yo no necesito un cargo, yo necesito ser ministro. Yo tengo una propuesta concreta que hablará el tiempo cuando lo tengamos, y si Keiko responde positivamente, a enseñar cómo yo puedo ayudar sin recibir una banda para que todo el mundo diga que estoy recibiendo chamba. No se necesita la chamba. Tengo una propuesta. Mira, cuando Alemania, por ejemplo, ¿no es cierto?, comienza a ver colapsar el lado comunista de su economía, Alemania Oriental, colapsa económicamente, y de ahí los rusos están de acuerdo, bueno, la ex Unión Soviética, que hay que dejarla integrar el mundo capitalista occidental. No cambian, no hay puestos de gobierno nuevos, se constituye un grupo de 100 personas por la Fundación Adenauer, por la Fundación Max Planck, y comienza a decir ahora cómo agarramos un sistema rezagado, primitivo, que no está funcionando y lo integramos. Eso mismo ha ocurrido y la gente no se ha dado cuenta en toda Alemania, en toda Europa. Lo asesinaron, Hernando. ¿Cómo? Al encargado de justamente llevar esa industrialización a Alemania Oriental, lo asesinaron. Puede ser. Pues claro, porque cuando disolvieron eso, los servicios de inteligencia de Alemania Oriental no solamente mataron a gente, sino mataron a 20 grandes empresarios alemanes. No es fácil, y por eso es que yo creo que en el Perú se vienen momentos tremendos, y es importante que Keiko ella misma comprenda de que no es un poco más de confundir. ¿Y cuándo te juntas con ella? Tengo que terminar la entrevista, pero ¿cuánto te juntas con ella? Así como te juntaste con Pedro Castillo. Ya me he juntado 2 veces con ella, quizás me tome 3 veces, 4 veces. Espero tener éxito. Hernando de Soto, después de la segunda vuelta, ¿te has juntado con ella 2, 3 veces? Sí, claro.
Antes no me he juntado. Correcto, claro, si eran finalmente competencia. Hernando de Soto, muchas gracias por estar aquí. A ti, Cristian, siempre un logro y tantas cosas me sacas. Siempre que voy donde ti pienso que eres un dentista y saca muelas. Qué va, qué va. Gracias Creo por que sacarme también la iba a muela. decirlo, más bien, Hernando. Un placer, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Vamos a presentar ahora...